Cuando tocar fondo te salva. Bienvenidos a Solo por Hoy, un espacio donde la fe se hace conversación. Hoy quiero que nos detengamos un momento y pensemos en esa frase que a muchos les da miedo escuchar. Tocar fondo. Porque todos, tarde o temprano, llegamos a ese punto en el que ya no sabemos cómo seguir. Y aunque duele, aunque quema, a veces es el único lugar donde uno deja de pelear con Dios y empieza a escucharlo. Padrino, ¿cómo está? Muy bien, encantado de estar con ustedes y de estar aquí reunido contigo. Gracias, padrino. Bien, lo dices muy bien, Temo. Cuando uno toca fondo, ya no queda nada que aparentar. Ya no hay títulos, ni gente, ni planes que sostengan. Solo queda uno mismo y la voz de Dios, que no grita, susurra. Y ese susurro a veces no lo entendemos, pero ahí es donde comienza la transformación. Hoy queremos hablarte desde la experiencia, desde las veces que la vida nos rompió, pero también desde la fe que nos levantó. Padrino, hay momentos en los que todo se desmorona. Cuando los planes se caen y uno siente que ya no puede más, ¿sabes? A veces el fondo no llega así con un gran golpe. Llega despacito, con un cansancio, con un ya no quiero seguir igual. ¿No le ha pasado? Así es. Mira, yo recuerdo una noche, solo en mi cuarto, ahí en mi habitación. Tenía todo lo que se suponía que yo debería de tener, pero me sentía vacío. Esa noche le dije a Dios, ya no puedo. Y no pasó nada espectacular, no hubo voces, no hubo luces, solo un silencio profundo. Pero había algo distinto. Era como si Dios me dijera, por fin te rendiste. Ahora voy a poder obrar en ti. Híjole, padrino, qué cosas tan... Es que es tan profundo y es tan fácil a veces el de plano, pues ya rendirte, o sea, ya, es básico rendirte, ya cuando no, o sea, hay situaciones donde ya te está marcando que ya no pudiste, ya lo intentaste y lo intentaste, lo intentaste y lo intentaste, y ya no pudiste, ya ríndete. Yo creo que tiene que venir seguido de un cansancio. Cuando te cansas de intentar, te cansas de no poder, te cansas de no lograr, te cansas de perder. A mí alguien algún día me preguntó, ¿en qué momento decidiste, padrino, dejar todo? ¿Cuál fue el momento? Y yo creo que fue ese el punto. Me cansé de perder. Sí, es que está, pero ¿cómo diferenciarlo, padrino? Porque mire, cuando uno se rinde, obviamente no estás perdiendo, solamente estás dejando de luchar contra tus propias fuerzas, ¿no? En el fondo, en realidad, es un punto de encuentro, porque además ahí te das cuenta de que no eres tan fuerte, pero tampoco tan débil como pensabas. Entonces ya es, así como lo acabo de decir, es lo más honesto que escuchas. Sí, porque ahí es justo. Cuando tocas el fondo, se acaban las máscaras. Ya no necesitas demostrar nada. Empiezas a mirarte con misericordia y a mirar a los demás con compasión. Empiezas a entender y a comprender. Híjoles, y además en el fondo, pues no es un castigo, es una oportunidad, es el lugar donde literalmente Dios te dice, ya terminaste de hacerlo solo, ahora deja que te ayude, porque para llegar a ese punto donde tocas fondo, ya es donde toco fondo y ya no sé, ya no pude. Y solamente así es cuando te pones en manos de Dios. Qué fuerte. Yo he acompañado a personas que perdieron todo, un matrimonio, un hijo, su salud, y me han dicho, padrino, sin ese dolor jamás habría conocido a Dios de verdad. El dolor te desnuda, te quita la soberbia, el control, la ilusión con la que te manejas en la vida. Y cuando ya no puedes, justo ahí es donde entra Dios, donde entra Él. Literalmente eso es algo muy fuerte, porque mientras tenemos el control, no dejamos espacio para la fe.
Bien dice mucho por ahí, ¿no? A ver, dale gracias a Dios también por lo malo. Y cuando llega la prueba, pues obviamente queremos escapar, pero si aprendes a quedarte ahí en medio del dolor, sin huir, pues te das cuenta que ese lugar oscuro también tiene luz, porque es el único punto que te conecta con Dios. Yo lo llamo el santuario del dolor, porque ahí donde más te duele, Dios te visita y te dice, no vine a quitarte el dolor, vine a quedarme contigo hasta que sane, vine a acompañarte. Y eso cambia todo, ¿eh? Porque no necesitas entender el por qué, sino solo confiar el para qué. ¿Para qué sigues vivo? En el fondo, pues no fue tu final, fue el inicio. Es que eso está bien complicado. Hay una palabrita que le podemos agregar siempre cuando decimos, ¿no? Y le cambia todo el contexto cuando a veces pasa algo que no es agradable y dices, ¿por qué me está pasando esta situación? Y si nada más le cambias, ¿para qué me está pasando esto? Cambia hasta la programación mental, ¿no? Por supuesto. Y entonces en ese momento tú te puedes dar cuenta que algo nuevo viene, que puede ser mucho mejor para ti. Híjole, es que es un tema maravilloso porque también llega el momento en que Dios empieza a levantarte y no con un milagro instantáneo ni nada de eso, sino con señales pequeñas, ¿no? Una persona que te llama, una oración que te toca, la paz que no entiendes. A mí eso me pasó de repente, de la noche a la mañana, padrino, le ponía atención a las cosas de Dios. De la noche a la mañana, pasaba por una iglesia y me daban ganas de entrar. Entonces, sí, o sea, literalmente es de a poquito, no es. Y ya cuando, a mí me pasó, ya cuando reaccioné, ya es porque ya estaba hasta las manitas. Así fue conmigo. Un día después de meses de sentirme perdido, alguien me abrazó y me dijo, padrino, no deje de creer. Wow. Y esa frase me volvió a la vida, porque a veces no necesitas que te digan mucho, solo que alguien te recuerde que aún puedes creer. Sí. Y a veces hay gente que literalmente, pues Dios se vale de la gente y se vale de muchas cosas para darte lecciones cuando primero pues tocas fondo, ¿no? Tocas el punto donde ya no. Y después, ya que te pones a disposición, pues obviamente ya empieza Dios a obrar y cuando te levantas, ya no eres el mismo, tienes otra mirada, otro corazón, empiezas a valorar lo sencillo, que eso, híjole, eso es casi un milagro. El amanecer, la voz de tu madre, un plato de comida, ¿no? La calma, que ahora son una de las cosas que yo más valoro, y y en el fondo te cambia para bien. Sí, sí, porque el que ha tocado fondo ya no teme a la caída. Eso es importante. ¿Será? Sí, el que ha tocado fondo ya no teme a la caída porque ya llegó al fondo, ya llegó al límite. ¿Ya qué más puede venir? O ya qué más puedes perder, ¿Ya cuando qué ya más puedes perdiste perder? todo. Ya lo perdiste todo. Por eso estás en el fondo. Ya estás ahí, en ese lugar donde duele, donde ya sabes que todo se fue y que todo está perdido. ¿Qué más puede suceder? ¿Qué pierdes si hoy te dejas ayudar? Al contrario. Pero ¿cómo te das cuenta que ya perdiste todo? Pues cuando tus mismas fuerzas ya no dan para más. Cuando tú mismo ya no eres suficiente. Porque a veces aún en el autoengaño, aún diciéndote que sí, que tú vas a salir adelante, que tú lo vas a lograr, todavía encuentras algo de fuerza. Pero llega un punto justo en el que ya no hay ni eso. Ya ni siquiera el autoengaño cabe. Pero a veces, ay, hijo, sí, sí, tiene toda la razón, pero es que a mí me pasó, padrino, que sí vino ese autoengaño donde, aunque yo sabía que ya no podía estar las cosas más mal, ¿no? Eh, y no hablo de una bancarrota así literal de económica o de lo demás, aunque también pasó, ¿no? Pues en el momento que yo le pedí ayuda a Dios, no era ese el motivo. Pero cuando llegó un vacío, cuando ya no sabía qué más seguía en mi vida,
que me di cuenta que el tiempo ya había pasado, que no tenía la relación que había soñado, y o sea, que había muchas cosas que literalmente a veces nada más el orgullo me levantaba o me mantenía de pie. Ahí fue cuando, pues dije, ¿qué sigue, no? Y es justo ahí cuando Dios tiene la mano extendida para ayudarte. Está esperando tu rendición. O sea, es forzosa la rendición, porque también Sí, he visto, sí, o sea, hoy con el Thomas o con el tema sí, pero también he visto gente que no necesita, no necesariamente toca fondo para ponerse a disposición con Dios, y yo esa gente a veces hasta la envidio. claro. Porque también los fondos de cada quien son diferentes. Ok. Ajá. Hay gente que solamente con haber perdido la esperanza el día de hoy tiene para darse cuenta que no puede vivir así. Ya vemos quienes a lo mejor tuviste que perder la esperanza por mucho tiempo No, para darte cuenta que esperanza no puedes. y Ajá. valores La y muchas convicción, la cosas. fe, los valores, lo que decías ahorita, la posición económica, las relaciones interpersonales que puedas tener. Cuando todo empieza a estar mal, hay quien, por haber perdido una pareja, puede recapacitar. Le dolió tanto que en ese momento pide ayuda y no quiere volverlo a sentir. Ya vemos quienes pierdes relación de pareja, Una y otra. los hijos, pierdes amigos, hermanos, pierdes a la familia completa casi. Aparte se vuelve un efecto dominó, padre, no me va a Claro. dejar mentir, porque cuando estás mal en algo, o sea, se parece que viene en cadena. Viene otra cosa y otra y otra y otra. Bueno, por algo usted explicaba el otro día que la espiritualidad tenía que ver con una espiral. O te eleva O para o vas abajo. para abajo. Ajá. Pero sí es muy curioso esa parte, ¿no? Que empiezas mal en algo y Y se ¡pum! empieza con todo. Y es cuando solemos decir todas las personas, ¿sí? Es que me está yendo mal en todo. Sí, ¿Y qué esperabas? es un efecto en el que te va a empezar a ir mal en todo, así como cuando te va bien también. Te Exacto. empieza a ir bien en todo. De repente encuentras trabajo, de repente ya tienes pareja, de repente te ves hasta súper bien de peso, todo te empieza a ir bien. Bueno, un ejemplo, no nos vayamos tan lejos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado mire, yo siendo soltero gano 3 veces más que una familia con hijos? ¿Cómo le hacen? Porque hay personas que no necesariamente son ricas para ser abundantes. Ajá. Y ves gente que está, o sea, que son abundantes en relaciones, en comida, en todo eso hay abundancia, Sí. ¿no? Y hay gente que está tocando fondo con a lo mejor más dinero, con más todo, y Ajá. no se le dan las cosas, pero tiene tiene que ver, yo creo, pues también con esa parte donde, pues al final de cuentas somos espíritu Sí. Y que y tiene, queremos ser materia. claro, a todos nos gusta la materia, Nos encanta. pero cuando la materia persiste y el espíritu ya no existe, Y ya ese es un fondo, sí, por eso es ejemplo, un sería punto, tocar fondo. claro. ¿Cuánta gente no hemos oído? ¿Cuánta gente yo he escuchado? ¿Cuánta gente me ha tocado palpar cuando te dicen, lo tengo todo y no soy feliz? Aparte, es un cuento muy, es una película ya muy vista, pero también tiene algo de lógica, padrino, porque el dinero solamente te da lo que se puede comprar con dinero, y hay que respetar el dinero y hay que Claro, respetarlo y hay que quererlo desde mi y es necesario. experiencia. Y es muy necesario porque además afecta lo más valioso de tu vida. Tu familia, muchas cosas que el dinero Sí, sí, tu paz, tu tranquilidad, muchas claro. cosas. Pero cuando cambiamos o ponemos en una situación más importante el dinero que a Dios o que a tu propio bienestar, ahí es donde viene el fondo. Ujú. Te vacías. Sí, la materia, el dinero, tiene que ser un medio para llegar a lo que, a la felicidad, a la paz, a la calma que tú estás buscando, a la tranquilidad. Ajá. Pero si tú lo ves como un fin, es cuando se complican las cosas. Es tu fin. Es tu fin el dinero. En ese Es momento. tu fin. Y ya que tienes el dinero, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? Ese era tu fin. Ya lo tienes. ¿Ahora qué? Además, cuando te empiezas a acostumbrar a comprar todo, Ujú. me refiero a relaciones, te quiero, Sí, sí, sí.
Ese sí es un fondo fuerte. Fuerte. Porque además no te quieres dar cuenta. ¿Será que no te quieres dar cuenta? Si te das cuenta, te autoengañas. Te autoengañas, te autoengañas. Te autoengañas ya sabiendo lo que vas a sentir. Por eso lo evades. Mire, yo por eso hay veces que digo, a ver, ¿cuál es el amor más? ¿Existe el amor sincero o el amor del cajero? ¿Cuál es más real? Pues yo creo que el más real es el del cajero, ¿no? Sí. Porque ese es yo creo que todos nos damos cuenta, pero el otro lo soñamos y todos lo queremos, todos lo añoramos. Pero hay algo ahí. Por eso nos engañamos. Pero hay algo que ahí no, hay un precio que no estamos a veces muy dispuestos a pagar, porque uno pues, es con materia y el otro lo tienes que trabajar desde tu humildad, desde tu comprensión, desde tu amor, desde muchas cosas que a veces no estamos tan dispuestos a poner en la mesa. Exactamente. O en la práctica. Y además lleva un riesgo que no sea correspondido. Y eso es lo que no nos agrada. Por eso tratamos de afianzarlo a veces con el del cajero. Pero ¿qué es mejor? Es más fácil que me correspondan con el amor de cajero que con el amor verdadero. Pero que cuando buscas a fuerzas que seas correspondido, pero a mí algo que lo escuché una vez en internet, decía, no recuerdo, una influencer, creo que española, decía, mira, si no te quieren amar, que no te amen, tú ama. Ajá. Tú hazlo. Así es. Lo demás que sea de la demás gente, tú hazlo. Y encierra mucho ahí porque se pierde el miedo a perder. Claro. No importa si te lo regresan. Así es. No lo estás haciendo para que te lo regresen. Así es. El amor es para darse. Y si se recibe, qué bueno, ya es ganancia. Pero el amor realmente es para que lo des. Y un punto de partida, a veces, para empezar a dar amor y todo esto, pues es un tocar fondo para darte cuenta dónde estás parado, hacia dónde vas, porque además lo más hermoso de todo esto es que te vuelves un instrumento para otros. O sea, tu historia, tu herida, tu proceso se convierte en medicina para alguien más y el fondo te salva, pero no solo a ti. O sea, te vuelve un canal de salvación, porque nos volvemos testimonios. Así es. Cuando tú platicas tu historia, oye, a mí me pasó y yo salí de eso, gracias a Dios o gracias que me puse a disposición. Yo lo he contado muchas veces, yo gracias a irme a confesar, empecé a tener una relación con Dios. A mi manera en aquel entonces y a lo mejor como Dios me dio a entender, pero poco a poco he ido puliendo ya muchas cosas y todo ha tenido que ser en base a mis actitudes, no en base a mi conocimiento, no en base a cuántas veces voy a misa, nada. Me encanta ir a misa y disfruto mucho ir a misa y todo lo demás, pero todo se ha tenido que basar en base a mis actitudes. Ajá. Y eso, pues sí está fuerte, porque, mire, padrino, hay mucha gente que nos escucha y dice, estoy ahí en el fondo y no sé cómo salir. O sea, si hoy tú estás escuchando este programa y sientes que estás tocando fondo, te sientes en un callejón sin salida, yo alguna vez así lo vi y a ver, es más, a veces la respuesta ya la tienes y vive dentro de ti, pero ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo podemos voltear a ver ese llamado, esa vocecita o ponerse a disposición como usted lo acaba de decir? ¿Qué hacemos? Bueno, primero, no desesperarse. Ok. Nadie sale del fondo corriendo. Es decir, tiene que ser con calma, tienes que asumirlo. Se sale paso a paso, con fe y con paciencia. Y segundo, que no se aísle, no te aísles, no te vayas al drama. Ay, estoy solo en esto. Ay, ¿quién podrá ayudarme? No. En este momento es la mano de Dios está extendida. Dios usa a la gente para extenderse tu mano, para extender la mano. ¿Sí?
Un amigo, un sacerdote, una oración. Un padrino. Un padrino, sí. Y si no encuentras fuerza, dile solo, Señor, sosténme tú. Esa oración dicha desde el alma tiene un poder enorme. Dios, ayúdame, sosténme tú. No tengo a nadie, me siento solo. Yo ya no puedo, sosténme tú. Híjole, yo le diría también, padrino, que acepte el proceso. A mí eso me sirvió mucho, aceptar. Híjole, a veces es el milagro. Ay, ¿cómo le diré? El milagro se manifiesta y a veces no es salir rápido, porque hoy todo queremos rápido, y me incluyo, todo lo queremos ya, a la voz, como dicen por ahí. Pero el milagro es resistir, o sea, vivir el proceso de lo que estás pasando, pero siempre sin perder la fe. Y algo más, no te avergüences del fondo, porque a mí me pasó mucho, ¿eh? Todos hemos tocado de alguna forma fondo, y solo que algunos aprendimos a contarlo sin miedo. Yo lo he dicho muchas veces, yo lo cuento no porque me dé orgullo, o a lo mejor hoy sí me da orgullo, pero dentro del contarlo y de escuchar también a otra gente, pues me doy cuenta que pues es normal. Exacto. Y cuando empiezas a salir, no olvides agradecer. La gratitud te mantiene libre y humilde. Agradece. Agradece haber llegado al fondo y haber recibido la ayuda de Dios, la ayuda de alguien. Agradécelo. Esa gratitud tiene que ser, es la memoria del corazón. Y es lo más grande, decía que todo principio de abundancia en la vida, el que sea, abundancia de amor, todo, es en base a la gratitud. Dicen que solamente se manifiesta en nosotros o generamos en nuestra vida solamente lo que somos capaces de agradecer. Es decir, si tú no agradeces, no eres capaz de agradecer, no sé, la economía, y la gratitud tiene que ver que tú no te puedes agradecer a ti mismo. Que lo agradezcas primero a Dios y después a toda la maquinaria, la gente y todo por lo que tuvo que pasar para que tuvieras ese resultado. Si no eres capaz de agradecerlo, no lo vas a manifestar, ni se va a manifestar en tu vida nunca. Por eso siempre dicen que la gratitud es la llave de todo. O sea, inclusive es importante que aprendas a agradecer el dolor, ¿no? Porque además, muchas veces, y especialmente en mi caso, el dolor fue el puente que me llevó a Dios. Así es. Así es que, mira, si hoy sientes que estás tocando fondo, respira, no estás solo. Ese fondo también tiene un propósito. Dios te está preparando para una vida más plena, más real. No importa cuánto caigas, importa cuánto te dejes levantar. Escucha bien lo que te estoy diciendo, te dejes levantar, no solo por las personas que Dios utiliza como herramienta, sino por Dios, déjalo y recuerda esto, el fondo no es el fin, es el taller donde Dios hace sus obras maestras. Y cuando mires atrás, vas a darte cuenta, justo ahí, de que ese lugar que tanto temiste fue en realidad tu salvación. Wow. Porque a veces para subir hay que aprender a caer. Así que solo por hoy, deja de huir del proceso, abre el corazón y dile, Señor, si este es mi fondo, que también sea mi punto de partida. Qué bonito, qué tema, padrino, ya se nos fue el programa. Obviamente, no nos podemos despedir sin antes tener una oración. Mira, aquí le puse una copiecita, padrino. Busqué esta oración que me encanta. Hoy vamos a hacerla entre los dos. Aquí le subrayé lo que le toca a usted. Dice así, ponga mucha atención, respire. Señor Jesús, gracias por los momentos en que me permitiste tocar fondo, porque aunque dolieron,
me enseñaron a mirarte de frente. Gracias por no soltarme cuando me solté de todo, por convertirme en alguien nuevo, más consciente, más agradecido. Hoy te entrego mis heridas, mis fracasos, mis silencios. Transforma mi fondo en fortaleza, mi caída en fe y mi historia en testimonio de tu amor. Que cada persona que nos escucha sienta hoy tu abrazo. Señor, dales paz en medio del caos, esperanza en medio del vacío y la certeza de que nunca es tarde para volver a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vámonos con nuestra parte muy favorita. Y favorita porque siempre nos sorprende. Y es de abrir la Biblia y pues bueno, hoy la abrió el padrino y la voy a leer yo. Es de Crónicas 11:17. Abías y su tropa les causaron una gran derrota. Cayeron 500,000 hombres escogidos de Israel. Quedaron entonces humillados los hijos de Israel y prevalecieron los hijos de Judá por haberse apoyado en Yahvé, el Dios de sus padres. O sea, por eso esta sección es tan fuerte, porque siempre nos conecta con el tema, ¿no? Y vean, aquí habla justamente de tocar fondo. Y siempre en tocar fondo, apoyarte en Dios es la solución. Y también se toca fondo y se llega a un fondo tomando malas decisiones. Híjole, qué fuerte. Muy fuerte. Espero que en este momento no esté tocando fondo. Si está tocando fondo, alégrese. Póngalo en manos de Dios. Dicen que ahí es el punto de partida. Ajá. Así es que no queda otra más que ponernos a disposición. Y pues no me resta más que agradecer infinitamente primero a Dios y también a ustedes por el honor y la gracia de escucharnos y de hacer crecer que todo esto siga como va, ¿no? Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite esperanza. Y recuerda, tocar fondo no es caer, es renacer. Y nos escuchamos el próximo episodio. No se te olvide, por favor, compartirlo.